Buenas a todos. Hoy vamos a comenzar a hablar del tema de actividad y coeficiente de actividad, también temas que están incluidos en el desarrollo de la unidad temática número 3 referente a equilibrio químico. Vamos a recordar que hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con la constante de equilibrio dependiente de concentraciones, ¿sí? Y yo ya les había mencionado a la constante dependiente de actividades. Vamos a adentrarnos hoy a hablar de actividad y coeficiente de actividad. La actividad de una sustancia es igual a su concentración por una propiedad que se conoce con el nombre de coeficiente de actividad, ¿sí? Que está marcado ahí por esa flechita, que es una propiedad que se caracteriza por ser adimensional. Hay que tener en cuenta que para poder explicar los efectos de los electrolitos que estuvimos viendo en la clase anterior, en los equilibrios químicos, los estudiosos de la materia suelen emplear este término actividad, porque habíamos visto nosotros que tenía una influencia bastante grande, y lo hemos estudiado y visto en gráficos, en la constante de equilibrio dependiente de concentraciones. Al término de actividad se le conoce también con el nombre de concentración efectiva, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Esta propiedad depende de la fuerza iónica del medio, y para una especie determinada está dada por la ecuación de A es igual a concentración por el coeficiente de actividad. Entonces, tener en cuenta que la fuerza iónica va a ser un factor muy importante, y si yo sustituyo en la constante de equilibrio, en lugar de usar concentraciones, uso actividades, entonces en ese momento podemos decir que la constante de equilibrio resultante, su valor numérico se va a volver ya independiente de la fuerza iónica, porque ya va a ser la constante de equilibrio termodinámica, en la cual trabajamos con actividades en lugar de trabajar con las concentraciones. Bien, este coeficiente de actividad tiene ciertas propiedades y vamos a analizar cada una de ellas. Para poder entender la primera propiedad, vamos a fijarnos en este gráfico en el cual estamos relacionando el coeficiente de actividad media con la raíz cuadrada de la fuerza iónica. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Nos menciona que el coeficiente de actividad de una especie es una medida de la eficiencia con la que influye en el equilibrio en el que participa. En soluciones muy diluidas, como vemos en esta zona, donde la fuerza iónica es mínima, esa capacidad se vuelve constante y el coeficiente de actividad tiende al valor de la unidad, y eso nosotros podemos verlo en esta zona. Todas las sustancias, todos los iones considerados tienen un coeficiente de actividad que tiende a la unidad. En tales circunstancias, ¿qué va a pasar? Que la actividad y la concentración molar va a ser igual, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder con la constante de equilibrio termodinámica y con la constante dependiente de concentraciones. Sin embargo, si yo miro hacia acá, conforme va aumentando la fuerza iónica, el ion pierde parte de su eficacia y va a disminuir su coeficiente de actividad, ¿sí? Vemos aquí, a medida que consideramos concentraciones más altas para cada uno de estos iones, va a disminuir, ¿verdad?, el coeficiente de actividad en cada caso. Y eso es lo que le caracteriza entonces a la primera propiedad considerada. Ahora, si consideramos la segunda propiedad de coeficiente de actividad, nos menciona que en soluciones poco concentradas, el coeficiente de actividad de una especie dada es independiente de la naturaleza del electrolito
y depende solo de la fuerza iónica. En esta zona es la zona considerada poco concentradas y el coeficiente de actividad en este caso vemos que todos tienden a este valor superior, no importa cuál sea el electrolito, cuál sea la naturaleza, si es el potasio, si es el calcio, si es el aluminio, ¿sí? Todos están teniendo más o menos un valor que tiende a que el coeficiente de actividad llegue a un valor 1 porque estamos en la zona de bajas concentraciones. Ahora, la tercera propiedad nos menciona que para una fuerza iónica dada, el coeficiente de actividad de un ión se desvía de la unidad a medida que aumenta su carga. Esto vamos a mirar, por ejemplo, para entenderlo, a este valor de fuerza iónica, el valor de 0,1. Y vamos a mirar y analizar lo que nos dice la tercera propiedad. Para una fuerza iónica dada, el coeficiente de actividad de un ión se desvía de la unidad a medida que aumenta su carga. Vemos que hay un desvío de la unidad para el potasio, ¿verdad? Que no es tan grande que el desvío que presenta el calcio y que tampoco es muy grande, o sea, no es tan grande como, es más grande el que presenta el del aluminio. Entonces, a medida que aumenta la carga del ión considerado, el desvío de ese valor de la unidad es mayor, ¿sí? En caso de que yo considere moléculas sin carga, quiere decir moléculas neutras, el coeficiente de actividad siempre va a tender a ser 1. ¿Y qué implica si el coeficiente de actividad es 1? Que la actividad y la concentración de esa especie son iguales, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Recuerden siempre la fórmula de actividad es igual a concentración por coeficiente de actividad para realizar un análisis a la hora de conceptualizar estos términos. La cuarta propiedad nos menciona que en una fuerza iónica dada nuevamente, los coeficientes de actividad de los iones con la misma carga tienden a ser iguales, ¿sí? Las pequeñas variaciones que se presentan se pueden correlacionar con un diámetro efectivo de iones hidratados. Voy a mirar y retroceder un poco para mirar nada más este gráfico y lo que voy a ver es que a esa fuerza iónica dada, por ejemplo, los iones que tengan una sola carga van a tener prácticamente el mismo valor de coeficiente de actividad, que es lo que nos están mencionando en esta cuarta propiedad, pero que las pequeñas variaciones que se puedan presentar, lo que se relacionan es con lo siguiente, con un fenómeno que se denomina solvatación, por el cual las moléculas del disolvente, que es el agua, que es un compuesto bipolar, sí, que tiene una zona con densidad de carga negativa y otra zona con densidad de carga positiva, van orientando esas densidades hacia electrolitos de cargas distintas. Por ejemplo, el sodio se va a solvatar, pero la zona que va a estar dirigida hacia el ion sodio va a ser la que tenga la carga contraria, y para el cloruro va a ser al revés, la que tenga la carga positiva en este caso. Entonces eso le da a estos iones, ¿verdad?, como que una nube de solvatación, de hidratación, ¿sí? Un diámetro efectivo al encontrarse hidratados, ¿sí? Y a eso se puede deber las pequeñas variaciones en el valor de su coeficiente de actividad. Para la quinta propiedad, lo que nos menciona en este caso es que el coeficiente de actividad de un cierto ion describe su comportamiento efectivo en todos los equilibrios que participa. Y nos da el ejemplo de para un determinado valor de fuerza iónica, el coeficiente de actividad único para el ion cianuro describe su influencia en cualquiera de los siguientes equilibrios. Puede ser un equilibrio ácido-base, un equilibrio, en este caso, de producto de solubilidad o uno de formación de complejos, pero en todos los casos va a estar descrito por el mismo coeficiente de actividad. Y esas son las 5 propiedades que presentan los coeficientes de actividad.